tardes a todas y a todos los compañeros de los medios. Agradecemos el acompañamiento de diputadas y diputados, la compañera Karina, diputada de Oaxaca, compañero Javier Nava, Élida, del Estado de México, Lucy Mesa de Morelos, Sergio López de Oaxaca y Erika Briones, también diputada de San Luis Potosí. Vamos a hablar el día de hoy de dos iniciativas que van a ser turnadas en la Cámara. Ambas versan sobre el tema de pederastia. Una tiene que ver con una reforma del Código Penal y otra con la Ley General de Servicio Profesional Docente. Antes de entrar en el tema, comentarles que se ha trabajado con especialistas ambas propuestas de reforma y también con víctimas sobrevivientes de pederastas. Quiero agradecer el acompañamiento en la elaboración y el acompañamiento también en esta conferencia de Alberto Atié Gallo, víctima, ex sacerdote, activista y reconocido denunciante de pederastia clerical, que nos está acompañando en esta presentación. Así también del doctor José Barba, víctima, ex sacerdote, activista y reconocido denunciante también de la pederastia clerical. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Se acompaña también Joaquín Aguilar Méndez, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes, conocido como SNAP por sus siglas en inglés, en México, y víctima de abuso sexual del ex sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Gracias por acompañarnos, Joaquín. Están por llegar Jesús Romero, que también es víctima de abuso sexual del ex sacerdote Carlos López, de la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, así como Luis Salas, representante legal de víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Le agradezco la presencia también del maestro José Martín Fernando Paz Mora, representante legal y coadyuvante de víctimas de pederastia clerical en San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos. También gracias a Polonio Merino Hernández, sacerdote oaxaqueño, denunciante del padre Gerardo Silvestre, hecho que le ocasionó la suspensión del ejercicio sacerdotal. Gracias por acompañarnos, a Polonio. Compañeras y compañeros de los medios, la pederastia se presenta en los centros religiosos, pero también en los centros educativos, en los centros de asistencia, como recordarán ustedes, Casitas del Sur, el albergue conocido como Mamá Rosa, y desde luego las niñas y los niños no están exentos al tráfico y también al abuso sexual en centros deportivos, scouts, clubes, etc. Cada día es más recurrente que en los medios de comunicación se conozcan casos de pederastia, de abuso sexual en contra de la niñez, aprovechando los delincuentes, en la mayoría de los casos, influencia moral, influencia dentro de la familia, influencia o poder económico, como recientemente conocimos en Acapulco del turista canadiense, que a cambio de despensas y de apoyo económico la familia permitía desde luego abuso sexual contra las niñas. Hay registros numerosos a los que ustedes le han dado seguimiento y sus medios también, y es un cáncer lacerante el de la pederastia. Es una realidad ya inocultable, a tal grado que el Comité de Derechos de la Niñez de la ONU, en su informe de 2015, está dando por hecho que existen cientos de casos de pederastia en México y la gran mayoría no denunciados. Sobre los denunciados, desde luego,
persiste la impunidad. Y señala puntualmente este informe del Comité de Derechos de la Niñez, la pederastia de ministros de culto religioso. Y le da dos recomendaciones al Estado mexicano. Uno, que investigue y lleve a juicio a los miembros de la Iglesia Católica Romana y otras confesiones religiosas que han estado involucradas o han sido cómplices de abusos o explotación sexual contra niñas y niños. También le pide el Comité de Derechos de la Niñez de la ONU al Estado mexicano que en su próximo informe, recordemos que es bianual, reporte toda la información detallada sobre condenas y sentencias pronunciadas sobre el tema y que recopile la información, porque el Estado mexicano, de un colmo de la burla, no ha dado información objetiva sobre el tema. En el caso de la pederastia que se ha localizado en los centros de educación básica, preocupan los datos que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por mencionar algunos, del 2000 al 2012, es decir, por espacio de 11 años, se conocieron 112 quejas y se emitieron 6 recomendaciones sobre el tema. Si lo comparamos con el crecimiento de las quejas entre 2013 y 2014, fueron 82, y sobre esta recayeron 12 recomendaciones, daremos cuenta que la pederastia también en los centros de educación básica están presentes, es decir, algunos docentes están aprovechándose de la influencia que tienen sobre las niñas y los niños. Hace días, para confirmar esta cifra, nos visitaron aquí el presidente del INE y algunos consejeros para dar a conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil 2015. Un dato sobre el tema que resulta revelador es que 94.367 niños y jóvenes de 10 y 17 años en la consulta manifestaron que han sido o son víctimas de violencia sexual, y un tercio de estos señalaron que la violencia sexual se presenta en sus centros educativos. Hay evidencia suficiente para demostrar la descomposición familiar, social y la impunidad que cubre en unas estructuras del poder que están abusando sexualmente de las niñas y los niños. Esta violencia se tiene que atacar con diferentes medidas: prevención, erradicación, disuasión también, y las leyes tienen, las normas juegan un papel fundamental en este aspecto, la disuasión. Por ello, estamos presentando el día de hoy al pleno de esta Cámara dos propuestas de reforma. Una al Código Penal Federal, que identifica que no solamente el delincuente, el abusador sexual de la niñez, tiene que ir a la cárcel, como ya lo establece el Código Penal, sino también hay una red de jerarquía en las escuelas, en las iglesias, y hay un abuso en los centros de entrenamiento, en los grupos de scouts, de esa influencia moral que tienen los mayores sobre la niñez. Y estamos planteando en esta iniciativa de reforma que también se equipare el delito de los encubridores con quienes son los delincuentes directos, porque ya no podemos resistir más que un niño o una niña puedan denunciarlo por su maestro, por el director, y las autoridades no hagan nada. Tenemos que protegerlos de la agresión que existe en los centros educativos, en los centros religiosos, que hasta ahorita la evidencia que hay de encubrimiento es que los protegen al delincuente trasladándolo de un lugar a otro, o terminan por desconocer o no aceptar la denuncia de la niñez, que les dicen: me está molestando, esta persona me está haciendo tocamientos que no acepto, que me incomodan, y los mayores no les creen, o en el peor de los casos
los consienten y en el colmo no los denuncian, y cuando tiene una autoridad jerárquica como en varias estructuras en nuestro país, encubren a los delincuentes. Entonces estos merecen también, los encubridores, que sean tipificados, como es la propuesta que estamos haciendo del Código Penal, y también que en su caso de que permita la continuación del delito de violencia sexual, también amerite un equiparamiento de ambos delitos. Es decir, que también los padres, los maestros, los ministros de culto religioso tengan responsabilidad directa en este lastre social. La segunda iniciativa es una reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el que estamos planteando algo muy sencillo: que aquellos docentes que han sido responsables, que han sido sentenciados por violencia sexual, por pederastia, se integren en una relación que les impida continuar teniendo contacto o cercanía con niñas y niños. Eso es lo que estamos proponiendo en la segunda iniciativa. Nosotros tenemos claro que ninguna institución, sea educativa, sea religiosa, pública o privada, está ni debe estar sobre el interés de la niñez, el interés superior de la niñez. Y también queremos mandar un mensaje para quienes callan o protegen a los delincuentes, que el silencio y la protección no genera ni debe generar más impunidad en nuestro país, sino que tiene consecuencias. Esas consecuencias son de carácter social y también de carácter penal. En cuanto al de la voz, en esta exposición le daría la palabra a Alberto Atier para continuar con alguna presentación de las víctimas sobrevivientes de pederastia. Alberto, por favor. Muy buenos días. Quiero hacer mi reconocimiento público a las diputadas, diputados que están presentes. Quiero decirles como testigo que frente a un país en donde, en mi caso en particular, la Iglesia Católica y sus jerarquías se manifiestan totalmente indiferentes, con un desprecio y un encubrimiento sistemático hacia los sacerdotes depredadores de niños en muchas partes de nuestro país, frente a autoridades que son cómplices por la forma negligente, y ustedes lo van a escuchar, y que mantienen en una dilación continua hasta llevar a la prescripción los casos, frente a sociedades pues desconcertadas, inquietas, pero no sabiendo qué hacer. Un espacio permanente para poder avanzar en la búsqueda de definir los delitos tan graves que implica la pederastia, no solo para quienes los cometen, sino para quienes los encubren en nuestro país y fuera del mismo. Recordarán ustedes que el Papa Francisco no se atrevió a decir una sola palabra sobre el tema, ni a crear un solo espacio de encuentro con las víctimas mexicanas para reconocer la grave responsabilidad. Ni una palabra, ni un encuentro, y solo ya de salir en el avión invitó a los obispos que encubrían a que presentaran su renuncia. Un desprecio muy grave, muy delicado, muy doloroso. Pero hay que seguir luchando por ellas, por todas las víctimas de todo el país, y por eso hemos invitado, aquí está el doctor Barra con nosotros, ustedes lo conocen, exlegionario de Cristo, víctima del padre Marcial Maciel, quien fue protegido por el cardenal Rivera aquí en México y por los cardenales de Roma y el mismo Papa Juan Pablo en Roma. Está con nosotros Joaquín Aguilar, Jesús Romero de México, de la Arquidiócesis de México, abusados los dos por sacerdotes, protegidos por el cardenal Rivera, y además, obviamente, en el caso del padre Aguilar,
que fue llevado, fue movido hacia Los Ángeles, allá abusó de otros niños, allá protegido por el cardenal Mahony y en este momento obviamente libre. Está con nosotros el padre Apolonio de Oaxaca, que por haber denunciado al sacerdote Gerardo Silvestre fue suspendido de su ministerio, se encuentra sin ministerio y sin trabajo, marginado de la arquidiócesis por el arzobispo Chávez Botello. Y está con nosotros el licenciado Martín Faz, quien con un gran trabajo logró recaudar 19 casos del padre Eduardo Córdoba en una de las parroquias en donde él estuvo ejerciendo su ministerio. Abusó de estos niños, cerca de 30 en ese lugar, y siguió ejerciendo su ministerio con conocimiento todos los casos de la Santa Sede y de los papas, permitiéndoles que siguieran abusando de niños. Por eso la iniciativa de incluir en el delito de pederastia no solo a quienes cometen los delitos, sino a quienes los encubren como cómplices en el mismo rango de nivel de delincuencia, de criminalidad, es un paso histórico. Quiero reconocerles aquí a las diputadas y diputados presentes y a la iniciativa que presenta el diputado Rafael desde la Comisión de Derechos de Niñas y Niños. Así es que agradezco su presencia y estaremos aquí para servirles en las preguntas que ustedes consideren. Si les parece, le quiero ceder la palabra al doctor Barba para que él dé su mensaje sobre el gran problema de la economía. Todo el mundo, gracias a los medios. Me presento como individuo, pero también en parte como representante grupal de compañeros y funcionarios de la Legión de Cristo. Me permito citar la condenación tardía de algunas realidades y el eventual arrepentimiento humano ante su acaecimiento no son suficientes. Los hechos históricos deben exponerse. Hace falta exhibir y hacer comprender las causas que los hicieron posibles. Y tenemos que ser conscientes de nuestra propia responsabilidad por lo que ha sucedido a nuestro alrededor. No se escapa uno del pasado simplemente dejándolo atrás como algunos quisieran. Solo si lo confrontamos y si desentrañamos de verdad sus significados, podemos liberarnos de él. La normatividad de ciertas cosas no las predetermina el destino. Las normas las hacen los hombres y los hombres pueden cambiarlas. Gerhard Schönberger, de Yellowstone, 1961. Quiero llamar la atención a este hecho. Al principio creí que luchábamos contra un hombre particular fundador de una institución, en el caso de la Legión de Cristo. La revelación de los últimos 25 años, en particular los últimos 18 en relación concreta con el Vaticano, nos ha convencido de que se trata de un sistema de matruscas en el cual un hombre está inscrito en una institución, pero esa institución a su vez está inscrita en una institución mayor, histórica y milenaria, que es la Iglesia Católica. Ciertas cosas no sucederían si no hubiera un esquema que yo llamaría de Santa Sede equivalente a software, como Vaticano equivalente a hardware. Digo esto porque cuando las Naciones Unidas, a través de la Secretaría de Estado, mandó hace 3 años un cuestionario de 25 páginas para ser respondido por el Vaticano como un Estado más confirmante en defensa de los derechos de los niños, se dijo que ahí no existía abuso sexual y pederastia. Pero no se dieron cuenta de que es la mente desde la cual salen las directrices que, por ejemplo, el 16 de febrero de 1962, firmada por el titular Alfredo Ottaviani, huyó por toda la Iglesia Católica con instrucciones precisas de qué hacer con los pederastas, ocultándolos, cambiándolos, y esto no se supo sino hasta que esas 52 páginas pueden darse a conocer medio siglo después. Entonces nosotros nos encontramos con una invitación que corresponde al periodismo para que ahonde solamente, por lo menos más allá de lo que es la nota del día, y se convierta en tema de investigación de las causas profundas
que van a ayudar a remediar y a preparar las propuestas de ley que van a salir a la defensa justificada, verdadera, necesaria de las nuevas generaciones. El hecho de que no sean ciudadanos los que vamos a defender no quiere decir que no vamos a defenderlos, sino que precisamente porque existe esa cadena causal, para prepararlos a la verdadera ciudadanía tenemos que protegerlos, y esta es la razón de la ley. Yo invito cordialmente a que se revisen todos los casos, porque hay declaraciones gravísimas en el caso nuestro concretamente, de que era mejor que 8 hombres inocentes sufriéramos injusticia y no que miles de católicos perdieran la fe. Textualmente, yo pensé que era el caso de nuestra abogada Marta Vega, luego pensé que era el caso del cardenal Ratzinger, con el tiempo llegué a convencerme de que era convicción del Papa Juan Pablo II. Entonces, esto tiene una entraña muy profunda. Yo sigo siendo católico, a pesar de todo esto, no he encontrado una filosofía que me pueda sustituir esta creencia, y creo que es una obligación de mi pacto ciudadano tácito e implícito de todos modos con el Estado, de luchar por los derechos de otros y desdoblarme yo de lo que fui víctima para ser hombre que lucha por los derechos de los demás. Yo los invito, les agradezco y espero que todo esto tenga un gran fruto para la vida de ustedes. Vamos a dar la palabra ahorita al padre Apolonio, que viene de Oaxaca, para que escuchen ustedes su testimonio como alguien que, presentando una denuncia como sacerdote consciente y responsable de su labor, en vez de encontrar un espacio de justicia, encontró el castigo y la suspensión. Buenas tardes a todos, un saludo desde Oaxaca. Gracias a esta invitación, a los señores diputados, señoras diputadas, gracias por esto que hacen por nuestros niños y niñas. ¿Qué hay en Oaxaca? Tan solo en la comunidad de Santiago Camotlán, Sierra Norte, hay un número estimado de 45 niños violados por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández. De esos 45, yo escuché a 4. Esto es tan solo hablando de esta comunidad de Santiago Camotlán, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca. Continuando, en la comunidad de San Ildefonso Villalta, también Sierra Norte, hay otros casos, puesto que la estrategia implementada del obispo José Luis Chávez Botello era mover el sacerdote de parroquia en parroquia, lo cambia a Santa María y San Juan Guazolotepec. También hay otros casos. Por eso afirmamos categóricamente, son un centenar de niños, adolescentes y jóvenes violados por este depredador. Hablé a tiempo y hablé con la verdad, informándole a mi obispo lo que estaba sucediendo. ¿Qué me conseguí? Me conseguí que fuera reprendido, que fuera amonestado, a tal edad de llegar a la suspensión, y aún más, se me prefabrica a mí un delito grave, para así lograr callarme, y no solo yo, sino también otros hermanos sacerdotes. Somos 10 sacerdotes que también se unieron a la causa. También ellos, 3 de nosotros, estamos suspendidos. Ángel Noguera Nieto, suspendido. Su servidor, Apolonio Medina Hernández, el padre Leoncio Hernández, y actualmente el que es perseguido, Manuel Arias Montes, quien hace unos meses, con lujo de violencia, el señor arzobispo mandó una comisión para destituirlo como párroco, ¿verdad?, de la iglesia de la Inmaculada de Juquilita, ubicada en el fraccionamiento Ricón Flores Magó, en Oaxaca capital.
son una de las estrategias que ha implementado el obispo: persecución, amedrentar, hostigar contra aquellos que nos atrevimos en su tiempo a denunciar los casos de pederastia. En concreto, que hay en Oaxaca, tenemos un sacerdote pederasta, tenemos un obispo, y con todo el mecanismo de represión y también de encubrimiento y protección al sacerdote señalado, lo ha protegido. Hay también complicidad de autoridades civiles. Es sorprendente. Ya casi 3 años de la detención de ese sacerdote, aún no hay sentencia, cuando es un caso de trascendencia, no es un caso cualquiera. Se hablan de centenar de niños. Los que son padres y madres sabemos lo que implica esto. Y alguien toque a uno de tus hijos, yo diría que es matanza de niños, es una masacre de niños. Y el obispo, en vez de atender, de escuchar a las víctimas, ¿qué ha hecho? Ha emprendido una operación de represión contra todos aquellos, incluso contra las víctimas, contra las familias, contra los sacerdotes que en su momento escuchamos y acompañamos. ¿Qué ha hecho? Amedrentar, intimidar, hostigar y perseguir. Yo he denunciado públicamente que he sido perseguido, he sido amenazado por teléfono, hasta por muerte, ¿no? Amenaza de muerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué seguimos? Que esto no quede impune, que de veras haya un mecanismo que dé garantía de protección. Yo hablo específicamente de los niños en Oaxaca, que tiene doble estigma: históricamente marginados por ese sistema, llámese gubernamental, indígenas por su desgracia cultural y religiosa, y todavía la iglesia, institución, venga, los hostigue, los venga a amedrentar. Por eso solicitamos a esta Cámara que se impulsen mecanismos integrales para que estos delincuentes pues no queden y sigan dañando, destruyendo y matando a menores, adolescentes y jóvenes. Gracias. Muchas gracias, padre Bruno. Le doy la palabra al licenciado Martín Faz, que viene de San Luis Potosí. Recordarán ustedes el caso del padre Eduardo Córdoba, que también llevaba 30 años de estar abusando de niños, con conocimiento de su arquidiócesis, de la Santa Sede y de los papas, incluyendo al actual. Y la impunidad sigue vigente. Muy buenas tardes. Efectivamente, durante 22 años como representante legal de la Arquidiócesis potosina, Eduardo Córdoba Bautista desplegó conductas de abuso sexual en parroquias, en escuelas católicas, en movimientos juveniles, con pleno conocimiento de la estructura eclesial potosina. Hace 2 años, precisamente en estas fechas, ante la exhibición pública del caso, presentamos una denuncia, y en ese momento ni las autoridades locales ni la arquidiócesis tomó las previsiones adecuadas para haberle asegurado, de tal forma que se jugó, y que si bien existe una orden de aprehensión en su contra, además de no haber sido cumplimentada, tampoco ha habido un solo ápice de avance de la denuncia penal de las víctimas en contra de la diócesis por encubrimiento. Es por ello que yo también celebro esta iniciativa, en el que el encubrimiento se pone al mismo nivel de la pederastia, porque no es solamente un asunto individual. Como ya lo han dicho quienes me han precedido, es todo un aparato de encubrimiento. En este caso es de la iglesia, pero pueden ser de escuelas, pueden ser de scouts, en fin, hay una amplia gama. Y en tal sentido, celebro esta iniciativa con este grupo parlamentario que lo presenta. Algunos son también de San Luis Potosí, conocen perfectamente de lo que es el caso,
Y también es importante hacer notar la inacción gubernamental. Durante estos 2 años no ha habido un solo avance en la captura de Eduardo Córdoba Bautista. Hemos revisado lo más actual del expediente y prácticamente el 90% del expediente se actuó solamente en los 25 días que mediaron entre la denuncia y la orden de aprehensión, y durante estos 2 años impunidad absoluta hacia el pederasta y hacia quienes le encubrieron. Por eso celebro esta iniciativa. Diputados PRD, más cerca de ti.